¿Ya? Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior a la convocatoria del Consejo de Gobierno. Como sabéis, los extremeños nos dieron su confianza en las urnas y nos pidieron cambio. Y nosotros, de su mano y con decisión y con valentía, lo que hemos hecho es afrontar los retos de nuestro tiempo para conseguir llegar a esa Extremadura de progreso. Les anuncio que el Consejo de Gobierno de hoy acaba de aprobar el proyecto de ley de presupuestos para el año 2024. Mañana será registrado en la Asamblea de Extremadura para su posterior tramitación. Yo hoy lo que voy a hacer es avanzarles las principales medidas y las principales inversiones del presupuesto y mañana tendrán toda la información detallada en la que hoy no me voy a extender por respeto sobre todo a los procedimientos parlamentarios. Estos presupuestos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, este proyecto, son los presupuestos del cambio. Son los presupuestos del compromiso con Extremadura. Son los presupuestos con los que arrancamos un tiempo nuevo. Y sobre todo son los presupuestos que han elaborado los extremeños. Que han elaborado los extremeños porque en él se detallan las necesidades, las demandas, las preocupaciones que nosotros hemos recogido durante todo ese tiempo de escucha en el que iniciamos hace prácticamente 2 años y en el que seguimos, que es Habla Extremadura. Y es la demostración también de que este Gobierno cumple. Yo quiero aprovechar para darle las gracias a todos esos extremeños que tuvieron a bien acercarse a nosotros y hablar y compartir con ahora mismo este Gobierno sus anhelos. Desde luego ese es el camino que vamos a seguir porque es el que emprendimos y el que creemos que funciona y con el que acertamos en las políticas. Presentamos el presupuesto más alto de la historia de Extremadura, más de 8.127 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento de un 4,4%. Son 346 millones de euros más que las cuentas del año 2023, que son las últimas del ciclo socialista en Extremadura. Les quiero informar que 7 de cada 10 euros de este presupuesto están destinados a políticas sociales. Concretamente, 4.992 millones de euros van a servir para mejorar la sanidad pública, la educación, el servicio de atención a la dependencia, el fomento del empleo, la accesibilidad a la vivienda y la promoción social. Dentro del incremento de partidas que tendrá lugar en el Servicio Extremeño de Salud, les anuncio que están recogidas las inversiones necesarias para la segunda fase del Hospital Don Benito Villanueva, para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres y en materia de salud mental para el Centro de Día de Cáceres. Estas cuentas contemplan también el compromiso que tenemos con los enfermos de ELA. Por un lado, con el centro de referencia que se va a ubicar en la Residencia Cervantes de Cáceres. Además, se va a crear una consulta multidisciplinar para atender a estos pacientes de manera integral por parte de todos los profesionales y de todos los especialistas implicados. E incluimos además una partida de ayudas directas para los pacientes que tengan este diagnóstico. Las políticas de atención a la dependencia requieren de una atención especial y de un cuidado especial. Cuando hemos llegado al Gobierno nos hemos encontrado una situación con las listas de espera bastante dramática, una situación que nos ha obligado a hacer un esfuerzo presupuestario importante para poder atender a esas personas que estaban en el limbo, que están en el limbo, muchos usuarios a los que les queremos dar cuanto antes una respuesta, la respuesta que merecen y que necesitan. Y por eso les traslado que hemos incrementado en 10 millones de euros la partida para reducir esa lista de espera en dependencia. Prevemos también 229 nuevas plazas residenciales para personas en situación de dependencia y la creación de un nuevo centro de atención a la discapacidad en la ciudad de Mérida. Otro de los ejes de este proyecto es ayudar a la conciliación familiar. Nosotros afrontamos el reto que nos están pidiendo los ciudadanos de poder compatibilizar el trabajo con la vida personal y la vida familiar. Y por eso vamos a poner en marcha ayudas a la contratación de personas empleadas del hogar. Vamos a poner en marcha el programa Corresponsables para facilitar el servicio de ludotecas en el entorno rural.
e incluimos una línea de ayudas a las familias para que todos los niños de 2 y 3 años tengan acceso a una educación gratuita en el próximo curso escolar. Queremos ayudar así especialmente a las mujeres, que es sobre las que recae todavía mayoritariamente la responsabilidad de los cuidados. En materia educativa también nos hemos encontrado con muchas carencias y es imprescindible la mejora y la dotación de los centros educativos. Y para eso vamos a aumentar en más de 19 millones de euros esta partida. La universidad también es una palanca fundamental para la investigación y para la competitividad de Extremadura. Invertir en la universidad es invertir en oportunidades, en los sueños de miles de jóvenes que van a poner su talento al servicio de nuestra tierra. Por eso les comunico que hemos incrementado notablemente la financiación de la Universidad de Extremadura, como venía reclamando esta institución, y también hemos incorporado los fondos necesarios para la construcción de la nueva Facultad de Medicina, una infraestructura que es prioritaria para este Gobierno. Como ven, los presupuestos son expansivos en las áreas sociales y también en el respaldo al tejido productivo. Las familias, los autónomos, las empresas están cansadas de tanta promesa y de tantos proyectos inconclusos. Lo que quieren son realidades, quieren certezas, quieren garantías. Las políticas económicas van a contar con más de 1.959 millones de euros en el 2024. Vamos a inyectar 117 millones más que el pasado ejercicio en áreas tan importantes para nuestra economía como la agricultura, como el turismo, como las infraestructuras o el comercio. Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas están atravesando un momento muy complicado. Tenemos una inflación galopante, tenemos un incremento de los costes energéticos, de las materias primas, y están impactando con fuerza en sus balances. Por eso, lo que hemos incluido en nuestros presupuestos para el año 2024 es una línea de ayudas para que nuestros autónomos puedan compensar esos costes derivados de la inflación. También hemos duplicado la dotación dirigida a las políticas de atracción de inversiones y vamos a poner en marcha medidas con el objetivo de aumentar, de incrementar la productividad de las pequeñas empresas. En concreto, hablamos de un programa de desarrollo del talento digital y un kit de profesionalización del autónomo. En nuestro presupuesto hacemos también realidad y cumplimos con el compromiso que tenemos con las mujeres autónomas y con nuestros jóvenes. Las autónomas que se reincorporen a la actividad tras la maternidad podrán disfrutar de una tarifa cero durante 24 meses. Y a esta misma tarifa tendrán también acceso los jóvenes menores de 36 años. Y preocupados por garantizar el acceso a la vivienda en Extremadura, estos presupuestos contienen medidas concretas que están dirigidas a los jóvenes, que están dirigidas a colectivos vulnerables y también al medio rural. Y para ello destinamos 30 millones de euros. Lo que queremos es que nuestras empresas noten el apoyo de un Gobierno inversor, de un Gobierno que estimula el sector privado como motor de crecimiento, de un Gobierno que facilita la actividad de los emprendedores y las empresas porque son realmente quienes generan empleo y quienes generan riqueza en nuestra región. Nosotros estamos y vamos a seguir estando con ellos. Así, el proyecto de presupuesto que hemos aprobado contempla esas bajadas de impuestos a las que nos comprometimos. Ya son un hecho. Hemos bajado el IRPF a todos los contribuyentes, especialmente a las rentas medias y bajas. Hemos aumentado a un 30% la deducción por el alquiler de vivienda. Hemos bajado el impuesto sobre determinados medios de transporte y hemos eliminado el impuesto sobre el patrimonio. Y en esta ley de presupuesto incorporamos una nueva medida fiscal. Lo que hacemos es eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones para los grupos 1 y 2 de parentesco en herencias que no superen los 500.000 euros por heredero. En resumen, lo que hacemos es trabajar por el bienestar de los extremeños e iniciamos un camino que va dirigido a la transformación de Extremadura como una tierra llena de oportunidades donde las nuevas generaciones puedan cumplir sus proyectos de vida. Estos presupuestos no son solo números. Este presupuesto contempla los pilares para conseguir una Extremadura competitiva, una Extremadura orgullosa y una Extremadura esperanzada.
Mañana la consejera de Hacienda y Administración Pública que me acompaña en esta comparecencia registrará el proyecto de ley de presupuestos en la Asamblea y allí facilitará todos los detalles en una amplia comparecencia. Y yo, antes de terminar, sí quisiera agradecer públicamente el trabajo de la consejera de Hacienda, de Elena Manzano, el trabajo de todo el equipo de la consejería, de todos los empleados públicos de la Consejería de Hacienda y de todos los departamentos de la Junta, porque sin su esfuerzo, sin su trabajo, sin su implicación, estos presupuestos no hubieran sido posibles. Muchas gracias y yo quedo a su disposición para cualquier cuestión que podamos resolver. Gracias. En su gobierno de coalición, en estas primeras cuentas de esta legislatura, ¿cómo han sido las negociaciones con su socio de gobierno? ¿Qué áreas, qué planteamientos han tenido sobre la mesa? Bueno, nosotros tenemos un diálogo constante y permanente con nuestro socio de gobierno y a la vista del resultado de un presupuesto como este, expansivo, el mayor presupuesto de la historia de nuestra región, pues han sido muy buenas. El presupuesto refleja nuestro programa de gobierno, el que elaboramos de la mano de los extremeños, y también refleja importantes partidas que están contempladas en ese acuerdo de gobernabilidad. Por tanto, es un presupuesto que está hecho, está elaborado pensando únicamente en el progreso de esta tierra y en todos los extremeños. Hola, buenos días. Yo tengo varias cuestiones, aunque son concretas. La supresión del impuesto de sucesiones, entiendo que es una bonificación del 100%. ¿Y a partir de qué fecha sería? Del año que viene, 1 de enero. Vale, la ayuda ha dicho de la educación gratuita con ayudas a familias para niños de 2 a 3 años. Quería saber un poco en qué consiste. Y luego ha comentado las líneas de gasto. Quería saber un poco qué ingresos sostienen este crecimiento en las cuentas. Bueno, con respecto a el impuesto de sucesiones y donaciones, lo ha respondido usted solo perfectamente. Es una reducción del 100% para los grupos 1 y 2, para herencias hasta 500.000 euros por heredero. Con respecto a las ayudas a las familias para la educación gratuita de 2 a 3, no solo vamos a atender a la gratuidad en la escuela pública, sino también en las guarderías privadas. Haremos un registro de guarderías y se podrán acoger en el próximo curso escolar todos los niños de 2 y 3 años a esa gratuidad. Y creo que me habías hecho otra, los ingresos que soportan. Bueno, nosotros estamos trabajando, como sabéis, no tenemos datos oficiales del Ministerio y estamos trabajando con las previsiones de la AIREF y con las entregas a cuenta que estimaba la AIREF que recibirá, en este caso, Extremadura, que se ven incrementadas con respecto a las del año anterior en 633 millones. Muy buenas. Puesto que ya vamos... La voz está un poco regulera. Puesto que ya vamos a tener nueva ley de presupuestos, ¿la reforma tributaria se acaba aquí o habrá más? No. Yo siempre he dicho que nosotros vamos a cumplir nuestro programa de gobierno. Iniciamos esta legislatura y dentro de los 100 primeros días hicimos nuestra primera reforma fiscal. Presentamos esta ley que sigue manteniendo, lógicamente, ese compromiso de este Gobierno con esa bajada de impuestos y añadimos la del impuesto de sucesiones y donaciones e iremos avanzando progresivamente en esta legislatura hasta cumplir nuestra hoja de ruta. Sí, a raíz de la pregunta de mi compañero sobre el acuerdo de gobernabilidad, ha dicho usted que sí que están reflejadas algunas partidas. ¿Nos podría poner algún ejemplo? Sí, por supuesto. El fomento a la natalidad, está reflejado los regadíos de tierra de barro, el refuerzo de la flota de los vehículos para los incendios, del Infoes, la tauromaquia. Pero mañana tendrán el detalle de todas las partidas presupuestarias. ¿Nada más? Pues muchas gracias a todos. Gracias. Nos vamos a celebrarlo.